¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde estamos analizando en detalle los números, el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. En el trabajo que estamos haciendo junto a Anholster y de la mano de esta maravilla de pantalla, el Magic Wall, que nos permite ver en detalle los números, y vamos a tener la posibilidad de profundizar en ello con nuestro invitado para esta serie de cápsulas. Nos acompaña Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster, fundador de Decide Chile. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en esta sociedad, además, entre CNN Chile y Anholster, que nos permite llevar de la mejor manera posible, de la manera más clara también, gracias a esta gráfica, los números y el contexto, como decíamos, de esta elección tan relevante. El futuro de los datos en vivo el día de las elecciones. Exactamente. Esto es lo que vamos a poder utilizar para llevarle a ustedes los resultados el día de la elección, pero ahora en la previa queremos ir revisando algunos antecedentes de contexto de esta elección que tiene como gran característica, la mayor novedad probablemente, Antonio, esto que tiene que ver con la participación, quienes están inscritos en un proceso con voto obligatorio. Hemos tenido en la historia reciente de Chile una serie de procesos que son bastante poco comparables unos con otros. Este es el mayor padrón de la historia de Chile. Ajá. Subió en casi 750.000 votantes. Claro. No se ha dado elección presidencial con voto obligatorio, ni elección de diputados o senadores que vamos a tener ahora con voto obligatorio. Y es la gran novedad. Esta es la gran novedad, casi que duplica la cantidad de votos que tuvimos en la elección pasada del presidente Boric contra José Antonio Kast. Va a ser la gran sorpresa de la noche. Claro, fueron cerca de 7 millones de votantes en el 2021 en ese proceso electoral. Y ahora vamos a tener una participación esperada en torno a 13 millones más o menos. 13 millones, el gran predictor de eso son las consultas por local de votación en el CERVEL. Lo van divulgando algunos días antes, usualmente el jueves o viernes, empiezan a decir cuántos millones de chilenos han consultado en la página web donde votan. Ha sido el mejor predictor de la participación electoral hasta ahora. Claro, y tenemos el antecedente también de una participación de en torno al 85% en el plebiscito 2022 y en las municipales 2024. Antonio, ¿qué efectos tiene en todo caso esto desde el punto de vista electoral? O sea, yo diría que lo que nos ha ocurrido en la historia reciente de Chile con las dos votaciones masivas obligatorias que hemos tenido, los dos plebiscitos de salida, es que han sido absolutamente impredecibles. Ajá. Y lo que tuvimos en el segundo proceso convencional, en el cual tuvimos votación obligatoria, claro, fue una elección en la cual tuvo una tendencia hacia la derecha clara, es decir, en la elección de los convencionales. Y el gran desafío ahora de los candidatos, por supuesto, es movilizar a la suficiente gente, quizás expandir sus bases electorales tradicionales también. Ese ha sido el gran desafío del marketing político, por así decirlo, en los últimos años, que es efectivamente tratar de entender no solo al votante, por así decirlo, el votante de siempre de mi partido o mi coalición, sino que ir a buscar a alguien que no está motivado por ir a votar y que vote por ti. Exacto. 8 candidatos presidenciales tenemos en esta elección. Vamos viendo en detalle algunos de ellos para dar un poco de contexto también sobre lo que esto significa, sobre la base de los antecedentes de las últimas encuestas publicadas antes de la veda que rige hoy día para las encuestas. Nos basamos en los que estaban punteando en aquellos sondeos. Partamos por José Antonio Kast y tenemos la posibilidad de revisar además con los datos de Anholster el historial electoral también de Kast, que busca ahora por tercera vez la presidencia. Absolutamente, y si uno es capaz de bajar a todas las elecciones, él fue no electo en las municipales del 96, pero de ahí en adelante ha sido diputado electo con una votación que tiende a ser ascendente en el tiempo. El 2017 va a la primera vuelta presidencial, saca 500.000 votos, y el 2021 efectivamente sube a 1.961.000 votos, pasa a la segunda vuelta, saca 3.650.000 votos en total. Yo diría que una evolución ascendente de votos. Claro. Pero en todos estos casos, inscripción voluntaria y voto obligatorio. Exacto. O inscripción automática y voto voluntario. Pero hoy día vamos a tener el invitado no conocido, que es voto obligatorio, e inscripción automática. Y además se enfrenta a un escenario de la derecha bien particular. Muchos hablan que esta primera vuelta es en realidad la primaria de la derecha por los 3 candidatos que están presentes en esta elección. Y si bien José Antonio Kast pareciera tener una base consolidada en la derecha más dura, está Johannes Kaiser también. Echemos un vistazo, su historial electoral es mucho más reducido, eso sí. Es más reducido, pero es un diputado que ha estado manejando los medios de una forma bastante... Es un candidato virtual, por así decirlo, que tiene una base en sus redes sociales bastante profunda. Es decir, claro que sí. Esta candidatura de él y la cantidad de votos que él saca
es de una persona que era prácticamente desconocida en el mundo político a ser electo diputado de la República. Exacto. Es la primera vez que tenemos en la historia que la derecha va con 3 candidatos tan competitivos y por lo tanto la suma de los votos de ellos, la suma, por lo menos la suma de las preferencias que se ha visto en la encuesta hasta ahora va por sobre el 50% y eso va a ser claramente la primaria de la derecha. Claro, y los temas que marcan esta discusión presidencial también son más favorables, parecieran, a esos discursos políticos de derecha, ¿no? Absolutamente, y da la percepción global de que la diversidad de candidatos que uno tiene acá va a representar un arcoíris que va a ser bien divertido, entretenido desde el punto de vista de la competencia por los votos, Pero sobre claro, todo del tamaño del padrón. Es decir, tengo desde Eduardo Artés, pasando por Franco Parisi, Meo, Harold May Nichols, pasando por la candidata del oficialismo sí, y yéndome a todos los colores de la derecha que yo quiera ver. Bueno, y para completar ese abanico por el lado de la derecha, por lo menos, tenemos a Evelyn Matei también, que tiene un historial electoral también importante, con candidaturas parlamentarias y luego también municipales. Evelyn Matei ha perdido solo una elección, ha sido la segunda vuelta presidencial, candidata con un pedigrí de elecciones bastante claro, desde diputada, senadora, primera vuelta presidencial, alcaldesa 2 periodos. Gran desafío ha sido desmarcarse o cómo se desmarca o no rompe puentes con otros miembros de la derecha para efectos de lo que se viene después. Claro. Y cómo se acerca al centro. Exacto. La gran parte del péndulo que está acá ahora dando vueltas es cómo logro capturar votos de centro o votos que efectivamente no conozco para efectos globales. Claro, y es difícil hacer la comparación porque eran otro tipo de elecciones, voluntarias y no obligatorias predominantemente, pero el mayor caudal de votos que obtuvo Evelyn Matei fue en 2013, 2.111.000 votos. Exactamente, con una candidata altamente competitiva. Sin duda. Michelle Bachelet en ese entonces. Claro que sí, que era un fenómeno político en ese momento. Oye, Antonio, aprovechemos también de echar un vistazo al resto de los candidatos, por supuesto. Janet Jara aparece, según las últimas encuestas antes de la veda, también con muchas posibilidades de instalarse como la primera mayoría y acá se instalada en el balotaje. Absolutamente. La gracia de haber tenido una primaria le favorece desde la perspectiva global, es decir, el foco de atención ha estado más bien en ella más que en sus competidores. Sí. Monopoliza el discurso desde esa perspectiva, desde su vereda. Lo importante es que acá va a ser el trabajo en terreno que han hecho toda su coalición para efectos de sacar el voto más duro, que el voto voluntario en este caso, el voto obligatorio se expande a niveles de capilaridad o de atomización Claro. dentro de Chile, que me llega a lugares donde usualmente no siento mucho incentivo por votar. Sí. Y ahí va a ser la gran pregunta. En las urbes probablemente votaciones muy contundentes, pero en la medida que me alejo de los centros urbanos, que es donde la participación electoral muchas veces baja, claro, va a ser la duda. Veamos al resto de los candidatos también y el historial que tienen ellos. Franco Parisi, por ejemplo, ya va por su tercera elección presidencial. Tercera elección, acordémonos que el 2021 hizo una campaña básicamente online. Claro, fue virtual. Que es bastante notable. O sea, él subió 300.000 votos en una campaña con inscripción voluntaria y voto obligatorio. Pero no estuvo en Chile, estuvo básicamente en Estados Unidos. Exacto. Y esto habla del poder que tienen los medios hoy en día o el acercamiento que tienen las personas a poder ver campañas virtualmente no presenciales desde la perspectiva del puerta a puerta que uno conocía, o la presencia en una feria o la salida de una estación de metro. Oye, si hablamos de alguien que tiene experiencia también en estas lides, es Marco Enrique Sominami, por supuesto. Absolutamente, pero a diferencia de José Antonio Castro, de Franco Parisi, que han estado en la parte ascendente de capturar votos. El pic de Meo ha sido en la primera vuelta presidencial del 2009, en que participó Eduardo Frei, claro, en que no salió elegido. Y de ahí en adelante ha tenido, yo diría que participaciones mixtas, pero subió 200.000 votos en la última, o sea, 150.000 votos en la última elección entre la del 2017 y el 2021. Revisemos también al resto de los candidatos. Harold May Nichols, por ejemplo, acá sin historial electoral, ¿no? Y puede ser una de las Pero un historial sorpresas. Incluso en los debates que él ha tenido, ha mostrado una posición bastante de centro y tratar de parecer una persona muy centrada. Tiene una historia de éxitos de los panamericanos que yo creo que no dejó de ser. Bien reciente. Bien reciente y que viene justo después del estallido social, que yo creo que también puede capturar imaginación o votos del centro. Y cerramos la revisión de los 8 candidatos con Eduardo Artés.
Eduardo Artés ha sido candidato varias veces, jamás elegido. La primera vuelta presidencial sacó 102.000 votos la vez pasada. Esta vez marca muy poco. Claro. Da la impresión de que yo creo que si logra superar su votación sería un éxito para su campaña. Oye, Antonio, echemos un vistazo al último dato que es bien interesante, que tiene que ver con los aportes de campaña, que es lo que vamos a ver a continuación, porque nos da también una noción respecto a dónde están puestas las expectativas de quienes invierten efectivamente en las campañas y de cuánto ha gastado cada uno de los candidatos, por supuesto. Yo creo que la parte notable de esto, más que el monto que hayan recaudado, es el número de aportes. El número de aportes habla de la nuevamente atomización que puede llegar a tener un candidato. Sorprende mucho lo que ha hecho José Antonio Kast. Acordémonos que José Antonio Kast en la elección pasada era el candidato que más seguidores de TikTok tenía. Sí. Y que ha tenido una presencia muy fuerte dentro de las redes sociales. Y yo diría que esto no es de asombrarse que él tenga este nivel de aporte. Pero sobre todo porque él gana en la cantidad de aportes y la cantidad en monto total recaudado hasta ahora de los demás candidatos. Con los últimos datos del CERVEL. Absolutamente. Sí. Acordémonos que también en la elección de gobernadores que tuvimos hace algunos años atrás, iba una exministra de Piñera que pidió un crédito gigantesco para hacer la campaña y terminó perdiendo contra Natalia Yoñán, que gastó 8 millones de pesos, 10 millones de pesos y sacó más votos que Lo que relativiza el peso efectivamente del Yo creo que el gran monetario. punto va a ser el costo por voto al final del día, es decir, cuánto gasté por capturar votos el día de mañana. Antonio Díaz Araujo ha estado con nosotros para revisar estos antecedentes. Tenemos más cápsulas por delante. Diariamente les iremos entregando algo de contexto en la previa de esta elección presidencial y parlamentaria. Gracias, Antonio. No, gracias a ti.